Muchas familias viven entre el miedo y la inseguridad, advierte la conferencia episcopal. Se abre un nuevo debate en Honduras luego de que el Poder Judicial ordenara reconocer la identidad autopercibida en audiencias penales. Tras años de debates y varios intentos fallidos, llega al Congreso Nacional una de las reformas más esperadas del sistema de justicia. Intentan linchar a Daniel Meraz, acusado del femicidio de la enfermera Elvia Gómez al salir de la sede judicial en Villanueva Cortés. La ASJ denuncia el presunto manejo irregular de más de 113 millones de lempiras en Sedesol y la Red Solidaria a través de una ONG. Se suspenden las asambleas informativas tras los acuerdos alcanzados entre el gobierno y el Colegio Médico de Honduras. Los precios continúan al alza y la inflación interanual ya supera el 6% según el Banco Central. Empresarios y generadores privados respaldan las reformas energéticas mientras avanza su proceso de socialización. Donald Trump reafirma su apoyo a Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial en Colombia, mientras crece la presión para suspender provisionalmente a Gustavo Petro. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 10 de junio. La noticia del día es presentada por Claro. Con Claro Fibra, juega de titular en tu hogar con 800 megas de velocidad por solo 1,100 lempiras para vivir la pasión del fútbol. Es la noticia que ha levantado muchos comentarios hoy y ha tomado de sorpresa a muchos hondureños. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto el memorando que ordenaba a jueces y juezas penales registrar la identidad de género autopercibida y el nombre social de las personas que participan en procesos judiciales. A través de un nuevo comunicado, el Poder Judicial informó que la decisión fue adoptada por mayoría y que el documento queda suspendido mientras el tema es analizado y se emite una resolución definitiva. La Corte reiteró su compromiso con el respeto a la dignidad humana, los derechos fundamentales, la igualdad ante la ley y la no discriminación, pero recordó que toda actuación judicial debe ajustarse a los principios de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso e independencia judicial. El memorando original había generado controversia al instruir el reconocimiento de la identidad de género autopercibida en actuaciones penales. Ahora el Pleno de Magistrados determina que la medida no tendrá aplicación hasta que exista una decisión institucional definitiva sobre su alcance y fundamento legal. En relación con el memorando número 02-2026 de fecha 2 de junio del año en curso, acuerda dejar sin valor y efecto el mismo. Mientras tanto, se discute y se toma una decisión definitiva al respecto. La Corte Suprema de Justicia continuará promoviendo el respeto a la dignidad de todas las personas y velará por que cualquier criterio o lineamiento institucional se ajuste al marco constitucional y legal vigente, observando los procedimientos y competencias establecidos por el ordenamiento jurídico. Y es que la Corte Suprema de Justicia había tomado una resolución o había instruido a los jueces tomar algunas decisiones que entre los hondureños generaron mucha controversia por asuntos de religión,
por valores morales y la formación que históricamente hemos tenido los hondureños. Elías Acosta nos explica en qué consistía la directriz administrativa de la Corte Suprema de Justicia, que había ordenado reconocer la identidad de género autopercibida y el nombre social de los imputados en procesos penales, generando desde luego reacciones encontradas sobre su alcance legal. La Corte Suprema de Justicia instruyó a los jueces penales mediante Memorándum 02-2026 a adoptar medidas para el reconocimiento de la identidad de género y condiciones de vulnerabilidad de las personas que intervienen en los procesos penales. Es decir, que durante la audiencia de declaración de imputado, además de verificar los datos legales de identificación, los jueces deberán de procurar que se registre de forma expresa la identidad de género autopercibida y el nombre social elegido por la persona. La identidad de género autopercibida es la forma en que una persona se reconoce y define a sí misma. En términos de género, según esta concepción, la identidad no depende exclusivamente de las características biológicas con las que nació una persona, sino de la manera en que ésta experimenta y expresa su propia condición de hombre, mujer o alguna otra identidad de género. Por ejemplo, una persona inscrita legalmente como hombre podría identificarse, solicitar ser tratada como mujer. De igual manera, una persona registrada al nacer como mujer podría identificarse como hombre. En otros casos, algunas personas afirman no sentirse representadas por ninguna de esas dos categorías tradicionales. En resumen, lo que la Corte Suprema instruyó a los jueces es que la identidad de los imputados sea determinada por la propia persona y no por terceros, ni por documentos oficiales, ni por evaluaciones médicas. El Poder Judicial aclaró que la directriz se limita a una disposición interna bajo el enfoque de justicia abierta y en cumplimiento a las medidas de reparación ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fallos como el caso de Vicky Hernández y otros versus Honduras. Disposición que apoya la comunidad LGTBI. Creo que es un avance en cuanto a lo que se ha pedido de años. Que es el reconocimiento de nombre, pero también cumplir la sentencia de Vicky Hernández y la última que se ha hecho al Estado de Honduras. El Movimiento por Nuestros Hijos rechazó la medida alegando que el Poder Judicial usurpa funciones del Congreso Nacional. Afirma que la identidad autopercibida vulnera el Estado civil, propicia la impunidad y busca implantar agendas ideológicas en la salud, educación e infancia. El Movimiento por Nuestros Hijos se está pronunciando sumamente preocupado de que esto pueda luego extenderse a otras secretarías de Estado, a otras entidades de gobierno, ¿verdad? Hoy es al sistema judicial, no sabemos mañana si va a tocar esto a nuestros hijos. Analistas señalan que el memorándum propicia abusos en el sistema por la falta de regulaciones, que permitirá que los procesados aleguen autopercepciones extremas para manipular el registro judicial. No es ya solo el nombre que tenés vos en tu certificación de nacimiento, sino que cuando estás sometido a la justicia, el juez te va a preguntar, señor, usted, señor televidente, ¿cómo se autopercibe? ¿Como varón o como mujer? ¿Cómo se autopercibe? Y si es extensivo este criterio, podría ser, yo me autopercibo como el caballo Izaguirre. Entonces tendría el juez que decirle, bueno, el señor se llama fulano de tal, pero se autopercibe como fulano de tal, ¿entendés? Independientemente que sea un tema de identidad de género. Sentencias internacionales de la CID contra Honduras ordenan al Estado reconocer la identidad de género en los registros públicos y procesos judiciales y adecuar los protocolos del sistema judicial. El memorándum ha provocado el rechazo de diversas organizaciones que piden la reconsideración de la Corte Suprema de Justicia. Elías Acosta, Telenoticias. Y en efecto, eso es lo que ha sucedido. El Pleno de Magistrados determinó hace algunos minutos que la medida no tendrá aplicación, y estuvo vigente como 8 días, que la medida no tendrá aplicación hasta que exista una decisión institucional definitiva sobre su alcance y fundamento legal. Pero es que también en esta instrucción de la Corte a los jueces
se basó en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Vicky Hernández. No fue antojadizo. No fue antojadizo esta decisión o antojadiza esta decisión que tomó la Corte, no fue antojadiza. Fue en función de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, en un país como Honduras, que la Corte instruya lo que ya les narró el periodista Elías Acosta, revuelve las aguas, Hasta un presidente de otro poder del Estado, Tomás Zambrano, pidió a la Corte que rectificara. Y a la Corte no le quedó más remedio que determinar que la medida no tendrá aplicación hasta que exista una decisión institucional definitiva sobre su alcance y fundamento legal. Yo quiero que entiendan que la Corte resuelve en función de una sentencia de la Corte Interamericana, pero que en un país con los valores de Honduras, con la formación que tenemos, aplicar esto es revolver las aguas. Esta es la noticia del día de hoy en el Estelar de Honduras. El Poder Judicial entregó este miércoles al Congreso Nacional el anteproyecto de ley del nuevo Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, una iniciativa que busca reorganizar el gobierno interno de los jueces, fortalecer los mecanismos de selección y garantizar mayor transparencia en los ascensos y evaluaciones dentro del sistema de justicia. La ley que para nosotros contiene el órgano más importante del gobierno de precisamente lo que son los jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hoy es un día histórico para nosotros. La propuesta contempla un consejo integrado por 5 miembros, propietarios y 3 suplentes con facultades para administrar la carrera judicial, supervisar concursos, evaluar el desempeño de jueces y magistrados e impulsar un modelo basado en el mérito. Ahora la discusión pasa al Congreso Nacional, donde deberá definirse el futuro de una de las reformas más esperadas del Poder Judicial. Tras años de discusión y varios intentos fallidos, una de las reformas más esperadas del sistema de justicia ya está en manos del Congreso Nacional. El nuevo proyecto de ley del Consejo de la Judicatura busca fortalecer la independencia judicial, reducir la discrecionalidad y hacer del mérito el principal criterio para ascender dentro de la carrera judicial. Y ahí vemos. Una de las reformas más esperadas del sistema de justicia ya está en manos del Congreso Nacional. El nuevo proyecto de ley del Consejo de la Judicatura crea un órgano interno del Poder Judicial encargado de administrar y supervisar la carrera judicial, con el objetivo de fortalecer la independencia, la transparencia y los ascensos basados en méritos. Venimos a entregar este anteproyecto que ha sido construido desde el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y que ha sido integrado de todos los sectores que componen el Poder Judicial de Honduras. El Consejo estará integrado por 5 miembros propietarios y 3 suplentes. Lo presidirá el presidente de la Corte Suprema de Justicia, acompañado por un representante de los empleados judiciales y 3 representantes de las asociaciones de jueces y magistrados. Todos serán electos por las 3/4 partes del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo le digo a la Corte Suprema, que hoy se encuentra acá, es una ley que no podemos correr a aprobarla la próxima semana. Y yo les voy a pedir a ustedes también la comprensión al Congreso Nacional. Queremos hacer algo que fortalezca el Poder Judicial. Y si nos toca tomar un par de meses para socializarla y poder aprobar la ley, espero que ustedes también nos acompañen. Los consejeros ejercerán sus funciones durante 5 años con posibilidades de reelección. Entre sus principales atribuciones figuran dirigir la carrera judicial, convocar concursos, evaluar el desempeño de jueces y magistrados, impulsar los ascensos, aplicar el régimen disciplinario y fortalecer la formación a través de la escuela judicial. Vamos a trabajar de la mano. A ustedes también les va a tocar como pleno recibir a la comisión de dictamen para poder ampliar dudas, explicaciones, comentarios
y la propuesta que ustedes tienen. Lo que nos toca es trabajo en equipo, saber también, si se lo digo, en el dictamen puede sufrir algunos cambios con el único objetivo de mejorar la ley. El proyecto también crea un sistema de carrera judicial basado en concursos, exámenes de conocimiento, pruebas psicométricas y toxicológicas, así como programas de formación obligatoria para aspirantes a jueces y magistrados. Los ascensos deberán fundamentarse en antigüedad, mérito, evaluación de desempeño y capacidad profesional. Le pedimos a todos los diputados, a los 128 diputados, que ahí no hay color político. Es una ley que viene a que la Corte Suprema de Justicia, jueces, que sea un tema de justicia, que sea un tema claro donde la ley impere ante todo. Ahora corresponderá al Congreso Nacional analizar, discutir y aprobar el proyecto. El reto será que el nuevo Consejo de la Judicatura logre fortalecer la carrera judicial sin repetir los errores que llevaron a la declaratoria de inconstitucionalidad del modelo anterior. La indignación y el dolor estallaron en los juzgados de Villanueva Cortés. Familiares y amigos de la enfermera Elvia Gómez intentaron agredir al hombre acusado de su femicidio en una jornada marcada por la tensión, la impotencia y el clamor de justicia. Resguardado por efectivos de la Policía Nacional y a su vez rodeado de insultos, así llegó a los juzgados de Villanueva Daniel Antonio Meraz, donde esta mañana compareció a audiencia de declaración de imputado, tras la presentación de un requerimiento fiscal por el delito de femicidio agravado contra Elvia Mercedes Gómez. Su ingreso no fue tan complicado como su salida, ya que al finalizar la audiencia, enardecidos parientes y amistades de la víctima se lanzaron contra Meraz con insultos y hasta golpes. La policía intervino para que la situación no pasara a más, y es que la indignación rondó entre quienes apreciaban a la enfermera fallecida. Esa basura merece estar muerto. Las mujeres no se tratan así, compa. No se tratan así. Yo, a pesar de que tengo 24 años, nunca he tocado a mi mujer, yo tengo mujer también. Las mujeres no se tratan así. Son primos. Ella es mi sobrina, pero es como mi hermana, pues, ¿me entiendes? Pero las mujeres no se tratan así. Y esto va para muchos hombres que golpean a la mujer, que aprendan a ser hombres. La madre de la víctima una vez más exigió justicia por este crimen. Además manifestó que aún teme por su vida. Pido que él no salga, porque yo tengo miedo, la verdad. Sí. Porque fui amenazada varias veces también. ¿Él la amenazó varias veces? Sí, sí. Él yo le miré un audio a mi hija, donde él le dice, te voy a matar a vos y después te voy a matar a tu nana. A Daniel Antonio Meraz se le aplicó la medida cautelar de la detención judicial. Daniel Antonio Meraz Cáceres va a cumplir la medida cautelar en el centro penitenciario de El Progreso, de tal forma que a él se le vincula y se responsabiliza como el agresor de su compañera sentimental, como le decía, Elvia Mercedes Gómez López. Ha sido sometido por el delito de femicidio agravado. La audiencia inicial en esta causa se fijó para el 15 de junio. Estamos tomando conciencia los hondureños. Estamos tomando conciencia los hondureños sobre este asunto de los feminicidios y de los femicidios. Voy a repetir las expresiones de este varón hoy en el norte del país. Esa basura merece estar muerto. Las mujeres no se tratan así, compa. No se tratan así. Yo, a pesar de que tengo 24 años, nunca he tocado a mi mujer, yo tengo mujer también. Las mujeres no se tratan así. Son primos. Ella es mi sobrina, pero es como mi hermana, pues, ¿me entiendes? Pero las mujeres no se tratan así. Y esto va para muchos hombres que golpean a la mujer, que aprendan a ser hombres. Las mujeres no se tratan así. Y muchos varones, en su actitud machista, resuelven los problemas de hogar matando a las mujeres. Voy a repetir de nuevo esta frase porque esto me demuestra que los varones estamos tomando conciencia de un problema serio que Honduras enfrenta desde hace varios años. Esa basura merece estar muerto.
Las mujeres no se tratan así, compa. No se tratan así. Yo, a pesar de que tengo 24 años, nunca he tocado a mi mujer. Yo tengo mujer también. Y las mujeres no se tratan así. Son primos. Ella es mi sobrina, pero es como mi hermana. Es como mi hermana, pues, ¿me entiendes? Pero las mujeres no se tratan así. Y esto va para muchos hombres que golpean a la mujer, que aprendan a ser hombres. Y añado que hoy el Congreso Nacional aprobó reformas a la ley contra la violencia doméstica. Manda que los sentenciados, que los ya sentenciados no podrán gozar de varios beneficios. Trabajar en la administración, obtener licencias de conducir y se creará un censo de infractores. Mario Landa con los detalles. Buenas noches, Renato. Buenas noches, Cristina. Buenas noches a toda Honduras. Mire que en el Congreso Nacional esta noche se aprobó una reforma a la ley contra la violencia doméstica. La diputada Tania Pinto, vicepresidenta del Congreso, si nos resume así, ¿cuáles son esas reformas que se han aprobado hoy? Renato, Cristina, pueblo hondureño, a la mujer ni con el pétalo de una rosa. ¿Cuáles son estas reformas? Aquel que sea condenado mediante sentencia firme por comisión de violencia doméstica no podrá obtener una licencia de conducir, no podrá optar a cargos públicos, no podrá poseer ni portar armas de fuego de por vida. Recuerden, los asesinatos de mujeres inician con violencia doméstica en el hogar, así como también se dará un registro de todos los agresores de mujeres y que cometen violencia doméstica, y se hará un monitoreo especial para asegurar el alejamiento de la víctima. Sí, diputada, hábleme sobre eso. ¿Se les colocará un aparato electrónico a la persona sentenciada? ¿Eso es? Así es, con tecnología se tendrá que determinar si es un grillete, qué tipo de aparato podrá ser para asegurarnos la orden de alejamiento, que no se acerque el agresor a la víctima. Muchas gracias, diputada Tania Pinto, vicepresidenta del Congreso. Renato, ya escuchó usted, ni con el pétalo de una rosa a las damas. Voy con usted al estudio, Cristina, buenas noches. La directriz administrativa de la Corte Suprema de Justicia, que había ordenado reconocer la identidad de género autopercibida y el nombre social de los imputados en procesos penales, seguro que iba a generar reacciones. Y uno de los primeros que reacciona es el reverendo Mario Fumero. Mario, se instaló durante 8 días esta resolución, pero bueno, hoy que se publicó la instrucción de la Corte ha reculado, aunque es sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mira en qué situación está la Corte Suprema de Justicia de Honduras, siguiendo instrucciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero el tema ha generado tanta controversia que se ha reculado, me disculpan el término, la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuáles son sus valoraciones, así de manera breve? Bueno, jurídicamente hablando, la Constitución de Honduras es clara al respecto y aquí no cabe duda. Pero hay 4 argumentos sólidos. Está lo lógico, lo biológico, lo jurídico y lo perceptivo. Ahora nota bien, lo lógico es que tú eres lo que eres. Lo biológico es inalterable, aunque te haga la cirugía que te haga. Lo jurídico está plasmado en la Constitución y ninguna corte puede anular la soberanía de un país. Y lo perceptivo es una corriente filosófica que altera lo real, lo biológico, altera lo jurídico y altera lo que más pretendemos analizar, que es lo lógico. Si nosotros le damos cabida a la doctrina de la percepción, como se afirma en el acuerdo, estaremos también adoptando la doctrina de los terian, o sea, tú puedes percibirte hasta como un animal. El hecho de la percepción no indica ni lógica ni biológica. Por lo tanto, yo creo que tenemos que atenernos no a lo que diga la Corte Internacional, sino lo que dicen las leyes del país, lo que dice la biología, lo que dice la lógica, y entender que la ideología de género se fundamenta solo y exclusivamente en el concepto de la percepción.
Y aunque hay que respetar cómo tú te quieras percibir, no podemos imponerlo desde el punto de vista jurídico e institucional. Bueno, y esto no ha concluido, Mario, no ha concluido. La Corte dice que seguirá analizando, que hoy suspende esa directriz, pero que la seguirá analizando. ¿Cuál es tu sugerencia para la Corte Suprema de Justicia de Honduras? Que siga lo lógico y lo biológico y no siga lo perceptivo o filosófico. Porque un país no se puede gobernar por las percepciones, sino por las realidades. Y las realidades son inalterables. Quiero decirte, Renato, que en estos momentos en Estados Unidos se están efectuando demandas judiciales contra aquellos médicos o organizaciones que han alterado biológicamente el sexo de los niños cuando han sido intervenidos a modificación sexual. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. No niego el derecho a percibirte como te dé la gana, hay que respetarlo, pero no creo que lo que es perceptivo anule lo que es jurídico, lo que es biológico y sobre todo lo que es lógico. Muchas gracias al reverendo Mario Fumero, que reacciona ante esta instrucción suspendida por la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Y ahora pasamos a otro tema fundamental: la familia, pilar de Honduras. En momentos en que Honduras enfrenta violencia, migración, incertidumbre y una creciente fragilidad de los vínculos sociales, los obispos del país lanzan un llamado a la reflexión y a la esperanza. Reafirman que la familia sigue siendo el pilar sobre el cual se construye una sociedad más fuerte, solidaria y humana. En medio de la violencia, la migración y las dificultades económicas que afectan al país, los obispos de Honduras reafirmaron este día que la familia sigue siendo el pilar fundamental de la sociedad y hacen un llamado a fortalecer los hogares como espacio de amor, fe y esperanza para el futuro de la nación. Queremos reafirmar nuestra convicción de que la familia sigue siendo el patrimonio más valioso de nuestra nación y la primera escuela donde aprendemos a amar, a crecer, a convivir y a construir el bien común. Diversos sectores comparten la esencia de la reflexión de los obispos, que expresan preocupación por las consecuencias de la pobreza, la falta de empleo, la desintegración familiar y la criminalidad que afecta a miles de hondureños. De manera especial condenan toda forma de violencia contra la mujer y recuerdan que cualquier agresión contra su dignidad representa una herida para toda la sociedad. Creo que es un llamado oportuno realmente para repensar qué es lo que tenemos que hacer como sociedad para poder generar mayor esperanza, pero más que esperanza, acciones concretas para disminuir los índices de violencia, no solamente en contra de la mujer, sino que los índices de violencia en temas de seguridad ciudadana. Los obispos reafirman que la familia tiene su fundamento en el matrimonio entre hombre y mujer, al que definen como una unión querida por Dios y orientada al bien de los esposos y la educación de los hijos. Subrayan que es en el hogar donde se forman los valores, el respeto y la responsabilidad y la fe. Mire, desde el Movimiento por Nuestros Hijos nosotros siempre estamos buscando la protección de la familia como célula básica de la sociedad, así que nosotros aplaudimos cualquier esfuerzo de cualquiera de los sectores de la sociedad para proteger esta institución sagrada. Tiene su fundamento en el matrimonio. Finalmente exhortan a los esposos a renovar su compromiso de amor y fidelidad, a los padres a acompañar de cerca a sus hijos y a los jóvenes a no temer al compromiso familiar. También piden a las autoridades impulsar políticas públicas que protejan a las familias más vulnerables. La familia continúa siendo el espacio donde se comienzan a formar los valores, los sueños y la esperanza de un país. Pese a los desafíos que enfrenta Honduras, el llamado de la Iglesia es a fortalecer los hogares, porque justamente allí es donde comienza la construcción de una sociedad solidaria y pacífica. Mario Landa, Telenoticias. Migrante a emprendedor, Kenner Acevedo, el veterinario de origen nicaragüense que convirtió su garaje en un sueño hecho realidad al inaugurar su negocio denominado Veterinaria Acevedo.
El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Los grandes emprendimientos se construyen con buenas decisiones. Deposita o incrementa tus ahorros desde 1.000 lempiras y participa por 1.000.000 de lempiras. Kenner Acevedo, un médico veterinario, llegó a Honduras en 2022 tras dejar Nicaragua por la situación política y económica. Al llegar al país, trabajó en una veterinaria de la capital, pero decidió dar un paso más. Hace año y medio venció el miedo y las dudas para emprender por cuenta propia. Yo vine con una mochila, venía con una maleta. Me recuerdo perfectamente que no traía no traía cobija, solo traía 2 pantalones, 2 camisas. Traía $200, en Nicaragua corre mucho el dólar. Comenzó con una mesa en el garaje de su casa, ofreciendo consultas, desparasitación, vacunas, alimentos y una actitud inquebrantable que lo mantiene firme. Recuerdo perfectamente que una vez me dice un cliente: doctor, yo no vengo por sus instalaciones, sino que vengo por su conocimiento. Y eso no fue malo, porque me llenó más de alegría y entusiasmo, y así comenzamos. Con esfuerzo, dedicación y el respaldo de sus clientes, aquel pequeño comienzo fue creciendo y cuenta con un local donde brinda atención veterinaria junto a su esposa y atiende a centenares de mascotas. En Facebook aparecemos como Veterinaria Acevedo, ¿verdad? Y ahí está el enlace para entrar a nuestra plataforma de Instagram, y nuestro número de teléfono es el 3168-7926. Agradecido por las oportunidades recibidas, Kenner asegura que Honduras le abrió las puertas en uno de los momentos más difíciles de su vida. Por eso, aunque nació en Nicaragua, afirma con orgullo que ahora también es un catracho de corazón. Entonces, decido con mi esposa. Mientras continúa la jornada de socialización de la nueva ley del sector eléctrico, empresarios y generadores privados expresan su respaldo a varios de los cambios propuestos. Aseguran que la iniciativa fortalece el papel de la ANE, descarta cualquier proceso de privatización y abre el camino para nuevas inversiones que permitan modernizar el sistema y ofrecer energía más competitiva. Luego de conocer más en detalle en la segunda jornada de socialización el proyecto de ley del sector eléctrico, generadores privados de energía y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada dan a conocer su versión sobre este cambio radical en el mercado eléctrico nacional. El poder reconoce la necesidad de modernizar el marco regulatorio del sector y considera que este proyecto de ley constituye una oportunidad para retomar y fortalecer los principios fundamentales contenidos en la versión inicial de la Ley General de la Industria Eléctrica. Para despejar una de las mayores dudas y temores de esta iniciativa de ley, la representación del sector empresarial y de los generadores privados de energía dejan claramente establecido que respetarán los puntos y las comas que blindan a la estatal eléctrica de cualquier intento de privatización. Las sociedades que se crean son de carácter mercantil, pero el socio es único, el Estado. No hay privados participando en esas empresas y eso sí lo queremos dejar claro. En efecto, aplauden las propuestas para que la ANE pase a ser la matriz pública o el holding estatal que administrará las acciones y el patrimonio de las empresas subsidiarias, también el regreso del operador del sistema ODS que derogaron en el gobierno anterior. Pero el espíritu de la ley va en la misma línea de lo que era el operador del sistema, siendo un ente independiente y no adscrito al ENE, porque la ENE forma parte del juego. En resumen, empresarios y generadores privados apuestan por el cambio, por abrir las puertas y ventanas del parque eléctrico nacional para atraer nuevas inversiones que lleven energía con precios competitivos, tanto al campo como a la gran industria. Que hace ya más de 9 años que no se agrega un solo kilovatio renovable en Honduras. ¿Por qué? Porque no hay seguridad jurídica. Porque nadie va a venir a invertir en un país donde todos los días cambian las reglas. La Comisión de Energía del Congreso Nacional continúa los acercamientos y las jornadas de socialización con diferentes sectores sociales del país. La consigna aquí es tener todos los aportes e insumos para entrar más temprano que tarde a la discusión y aprobación de la ley del sector eléctrico. Es la versión de la iniciativa privada que apoya todas estas reformas en el campo energético del país y rechaza de plano la palabra privatización en todo este proceso de cambio. Ulises Aguirre, Telenoticias.
Bueno, hay un partido en Honduras que en este momento es el fiel de la balanza de lo que se apruebe o no en el Congreso Nacional, y ese es el Partido Liberal. Y el Partido Liberal ha fijado su postura frente a la reforma del sector eléctrico. La institución respalda la modernización de la ANE, pero rechaza cualquier intento de privatización o entrega de activos estratégicos del Estado a intereses particulares. El Partido Liberal piensa que es necesario corregir las deficiencias históricas de la empresa y garantizar la protección del patrimonio público. Asimismo, expresa su preocupación por disposiciones del anteproyecto que podrían facilitar la transferencia de activos como las represas hidroeléctricas a nuevas sociedades derivadas de la transformación de la ANE. En ese sentido, propone que la ley incorpore mecanismos que garanticen que la infraestructura estratégica del sistema eléctrico permanezca bajo propiedad y control del Estado. La reforma del sector eléctrico continúa generando debate. El Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras, CIMEC, presentó una observación técnica al artículo 5 del anteproyecto de ley que busca reestructurar la ANE y crear empresas subsidiarias para generación, transmisión y distribución de energía. Según el documento, existen riesgos que podrían comprometer el patrimonio del Estado, la transparencia y la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional. Entre las principales preocupaciones, el gremio advierte que los activos estratégicos de la ANE, como presas hidroeléctricas, redes de transmisión y subestaciones, podrían quedar fuera de los mecanismos tradicionales de control patrimonial del Estado una vez sean transferidos a las nuevas empresas. También señala que el proyecto no exige una valoración independiente de los activos antes de su traspaso, lo que a su juicio podría generar incertidumbre sobre el verdadero valor del patrimonio público. Otro de los puntos cuestionados es la posibilidad de que las futuras subsidiarias emitan deuda utilizando sus bienes como garantía. El CIMEC advierte que sin salvaguardas claras, infraestructura considerada estratégica podría quedar expuesta a reclamos de acreedores en caso de incumplimientos financieros. A esto se suma la preocupación por la exclusión de la ley de contratación del Estado en los procesos de compra de las nuevas empresas, lo que, según el documento, podría debilitar los controles de transparencia y supervisión. El informe también plantea dudas sobre cómo se distribuirá el pasivo histórico de la ANE, estimado en más de 114.000 millones de lempiras. Los ingenieros advierten que si no existe un plan previo y claro para administrar esa deuda, algunas subsidiarias podrían nacer con problemas de solvencia desde el inicio de operaciones. Asimismo, alertan sobre lo que definen como una posible ruta de privatización encubierta, derivada de la combinación entre empresas regidas por derecho privado, capacidad de endeudamiento y uso de activos como garantía. Ante este escenario, CIMEC propone que el Congreso Nacional incorpore salvaguardas específicas al proyecto, entre ellas una valoración independiente de los activos, un plan público de manejo del pasivo heredado, la declaratoria de inembargabilidad de los activos estratégicos, la aplicación de principios de transparencia en las contrataciones y una cláusula que garantice que los bienes vinculados al servicio eléctrico regresen al Estado en caso de insolvencia de cualquier subsidiaria. El colegio insiste en que sus observaciones son de carácter técnico y buscan asegurar que la reforma preserve el patrimonio público y garantice la continuidad del servicio eléctrico para los hondureños. No, y está bien que opinen todos los sectores y sobre todo los académicos, los gremios. Está bien que opinen. El modelo que tenemos actualmente ha fracasado en la ANE. El modelo ha fracasado y el país necesita otro modelo, pero bien protegido, con candados, bien conservado. Y realmente, ¿cuál es el dilema de la ANE? Perdón, del CIMEC, del colegio, permítame, del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras. Este artículo 5, que lo vamos a poner en pantalla.
establece expresamente que los bienes de las subsidiarias no estarán sujetos a el Sistema de Administración de Bienes Nacionales, la Dirección Nacional de Bienes del Estado, ni las normas sobre bienes nacionales, fiscales o públicos. Aquí se cimenta todas las reservas que tiene el Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras. Estamos en debate. Este es uno de los 3 puntos más sensibles del Estado de Honduras ahora mismo. Por lo tanto, todos debemos opinar, partiendo de una premisa: el modelo que tenemos con la ANE ha fracasado. Es un fracaso, Necesitamos cambiar, pero salvaguardar los intereses de Honduras. Ahora, en medio del Mundial, les prometo un frente a frente del CIMEC con los proyectistas de estas reformas eléctricas, y todo con el espíritu de que decidamos lo mejor para el Estado de Honduras a través de este sistema eléctrico que es un barril sin fondo. La ANE es un barril sin fondo, así de simple. Déficit fiscal, y los pocos recursos que generamos se nos están yendo ahí en ese barril sin fondo, metiéndole dinero para nada porque nada cambia. El sistema y el modelo debe cambiar. Estamos de acuerdo. ¿Cómo? Ahí debemos participar todos los hondureños. Continuamos con nuestra agenda informativa. El Banco Europeo de Inversiones presentó ante el gobierno de Honduras una propuesta que incluye acompañamiento técnico para impulsar una reforma energética integral y una inversión de 15.000 millones en líneas de transmisión, reiteró el embajador de la Unión Europea. La Unión Europea quiere ser un socio. Ayudar, si el gobierno quiere, a crear un marco regulatorio con cambios normativos, si es necesario, para generar un sector eléctrico más competitivo. Ahí siempre estamos dispuestos a ayudar. El segundo elemento es una oferta financiera del Banco Europeo de Inversiones con hasta 15.000 millones de lempiras disponibles para financiar líneas de transmisión. Según el diplomático, la intención de la Unión Europea es apoyar las inversiones sin crear dependencia económica para Honduras. Autoridades de Honduras y la Unión Europea suscribieron un convenio de financiamiento por 6 millones de euros, equivalentes a 185 millones de lempiras, para fortalecer las inversiones sostenibles y la cooperación entre empresas hondureñas y europeas. Acordamos reforzar la seguridad económica de Honduras juntos. Acordamos que Honduras exporte más aún a Europa y que haya aquí más inversión. Y vamos a crear unas mesas técnicas para ayudar a Honduras a diversificar sus exportaciones y sus inversiones. Un paso significativo que contribuirá a crear condiciones más favorables para la inversión, fortaleciendo la competitividad del país y promoviendo alianzas estratégicas entre el sector privado, las instituciones de formación técnica y los distintos actores de desarrollo. El programa, que tendrá una duración de 5 años y busca mejorar el clima de negocio, fortalecer la seguridad jurídica, impulsar la formación técnica y generar empleo, además de promover proyectos vinculados a la transición verde, la digitalización y el desarrollo económico sostenible. Expectativa y cautela genera en el norte del país la nueva ley que permite la intervención inmediata en tierras agrícolas invadidas. Productores y sectores económicos esperan que su aplicación brinde mayor seguridad jurídica y estimule la inversión en el campo hondureño. La ley para el fortalecimiento al sector agroindustrial, aprobada por el Congreso Nacional para desalojar a invasores de tierra, es un mecanismo que ayudará a impulsar la productividad del país. De acuerdo con expertos en temas agrarios, esta normativa no solo reducirá los conflictos, sino que también generará más empleos legales en el campo. Lo bueno es que se van a liberar masivamente, y todas las personas que dirigen, que son organizaciones criminales, el simple campesino va a trabajar con un empleo formal para la gran empresa, no para el gato negro, no va a trabajar para la Claybona, no va a trabajar para el crimen organizado, va a trabajar para una empresa formal y va a tener muchos beneficios.
las invasiones de tierras ha provocado el desinterés de muchos agroindustriales en el país, que son temerosos de ser despojados de sus cosechas, porque si bien esta ley es positiva, ya existen otras que carecen de aplicabilidad, a criterio del productor Harry Pantin. Si no hay tenencia de tierra con respeto, es difícil poder tener una agricultura sostenible y avanzar en el tema de inversión agraria con tecnología, por lo mismo tanto de los riesgos que se tienen. Mientras no se castigue a los que promueven estas malas prácticas, cualquier ley pasará desapercibida, según el analista Raúl Peña. Y esa banda no ha sido castigada con el peso de la justicia. Si ahora que está emitida esta ley, los jueces, los abogados y los fiscales se prestan para esto, ellos serán los culpables de que Honduras se hunda. Según expertos, en Honduras hay al menos 84,000 manzanas de tierras invadidas, y estos conflictos agrarios no solo provocan inseguridad jurídica para los inversionistas, sino que decenas de personas han muerto en estas luchas. El costo de vida sigue presionando el bolsillo de los hondureños. La inflación interanual superó el 6% durante el mes de mayo y el impacto de los combustibles ya comienza a reflejarse en los alimentos, los servicios y otros productos de consumo diario. Los precios se dispararon aún más en el último mes, atribuido principalmente a una inflación importada a raíz de las alzas a los combustibles por el conflicto en Medio Oriente. Probablemente la mayor parte es importada y es reflejo de esta situación internacional. Lamentablemente en ese tema nosotros tenemos muy poco incidencia, muy poco control, ya que depende de una decisión política en Estados Unidos, Israel e Irán. Sin embargo, el impacto ya no se limita a las gasolineras. Economistas indican que los mayores costos comenzaron a trasladarse a los alimentos, los servicios y otros productos de consumo diario. Esto significa que la canasta básica se va volviendo inalcanzable a mayor número de hogares pobres en Honduras. Hay que resaltar que de toda Centroamérica, Honduras es el país que presenta el nivel de inflación más alto de toda la región centroamericana, incluyendo Panamá y República Dominicana. Las cifras del Banco Central reflejan la magnitud del fenómeno. Alrededor de 250 productos y servicios, equivalentes al 62% de los artículos que componen el índice de precios al consumidor, registraron aumentos en el mes de mayo. Aunque el gobierno asegura que mantiene vigilancia sobre los 30 productos de la canasta básica para evitar la especulación. Lo que estamos tratando de hacer es con los sectores que nos competen, que es todos los sectores de los 30 productos de la canasta básica, de estar revisando los costos constantemente con los productores. De esa manera nosotros evitamos la especulación, porque también tenemos que tener un balance, porque si un productor sus costos se elevan y tiene que vender a menor del costo, lo que va a suceder es que va a dejar de producir y vamos a tener una escasez. El impacto ya es visible en la mesa de los hondureños. Productos como las tortillas, papa, queso, azúcar, agua purificada y carne registraron alzas, superando el 6% de inflación interanual, su nivel más alto desde 2023. Economía Hoy es presentada por Banrural. ¿Tu negocio quiere crecer? Con Crece Pyme Banrural, impulsa tu éxito. En el mes del pago del 14º salario, muchos empresarios reconocen que este año cumplir con este compromiso no será nada fácil debido a la situación económica del país, los pagos retroactivos del aumento al salario mínimo y el impacto que representa desembolsar dos obligaciones laborales en un mismo mes. Sin embargo, aseguran que ningún trabajador se quedará sin recibir este beneficio. O sea que las empresas tienen redoblada la planilla porque por un lado tienen que pagar lo que ya venían pagando, por otro lado tienen que pagar lo retroactivo y por el otro lado tienen que pagar el 14º mes. No estoy diciendo que tienen justificación para no pagar, lo que quiero decir es que les cuesta más. Este año el 14º salario inyectará a la economía nacional alrededor de 14,000 millones de lempiras durante el mes de junio. De esa cantidad, 10,000 millones provendrán de la empresa privada y 4,000 millones corresponden a los pagos que realizará el gobierno a los empleados del sector público.
Honduras entra en la recta final de una evaluación internacional clave en la lucha contra el lavado de activos. Sin embargo, a pocos meses del examen del Grupo de Acción Financiera Internacional, varias reformas siguen pendientes y expertos advierten que caer en la lista gris podría tener serias consecuencias para la economía y el sistema financiero del país. Honduras enfrenta una cuenta regresiva para la evaluación en prevención de lavado de activos que inicia en agosto. Las leyes siguen pendientes de aprobación en el Congreso y todo indica que también falta voluntad, según este analista. Yo creo que hace falta voluntad política por parte de los agentes económicos y sobre todo de los políticos, para poder aprobar estas reformas que son tan importantes para evitar que Honduras vaya a caer en la lista gris de este grupo de asistencia financiera internacional. El estudio se extenderá hasta finales de 2027, pero analistas explican que más allá de aprobar las normativas, el Grupo de Acción Financiera evaluará si el país muestra resultados concretos, investigaciones y procesos judiciales relacionados con el blanqueo de capitales. Una evaluación completa sería hasta que tengamos implementados estas reformas y que prácticamente muestren que ya Honduras no puede bajo ningún contexto ocultar activos financieros que vayan dedicados a una actividad ilícita. El incumplimiento podría provocar que el país caiga en la lista gris, lo que encarece los préstamos, causa la salida de inversiones y una ruptura de relaciones con los bancos internacionales, encareciendo el envío y recepción de dinero, incluidas las remesas. Si tuviésemos una evaluación negativa, eso repercute enormemente en nuestra economía tan débil y sobre todo ahorita que se necesita realmente crear certidumbre de todo el sistema financiero de nuestro país que cumpla con toda la normativa, no solo nacional, sino internacional. Incluso para aprobar la revisión del Fondo Monetario Internacional se urgen las reformas, por lo que esperan agilizarlas. Estamos a la espera todavía de algunos indicadores que debemos de medir todavía en cuanto a legislación que está pendiente en el Congreso Nacional. Sin embargo, tenemos todavía esta semana para hacer subsanaciones. Están pendientes de aprobación la ley del beneficiario final, de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, así como ratificar la Convención sobre asistencia mutua en materia fiscal, claves para el acceso a información bancaria y tributaria. Evitar la lista gris no solo es un desafío legal, también está en juego la confianza de los inversionistas, el costo de las transacciones financieras y la imagen del país. Sara Carranza, Telenoticias. Miren ustedes cómo están las elecciones en Perú. Cristina, con el 98.215% de las actas contabilizadas. Ya restan pocas actas que contabilizar y se da vuelta de nuevo el proceso. Miren quién está arriba y por solo 651 votos cuando ya faltan pocas actas para contabilizar. Ya Fujimori recupera el primer lugar en el conteo de votos en Perú. Las actas en el exterior garantizan la remontada de la candidata presidencial de la derecha ante el izquierdista Roberto Sánchez. Pero mire estos datos que están en pantalla. 50.002% para Keiko Sofía Fujimori Higuchi de Fuerza Popular, con 9.032.651 votos. Y miren los votos del candidato Roberto Helber Sánchez Palomino de Juntos por el Perú. 9.032.000 votos. Sí. Oíme, 651 votos es la diferencia cuando ya se han contabilizado el 98.215%, dice, de las actas. Total de actas, 92.766. 1.762%. 1.762%. Perdón, tengo distante la pantalla y por eso me equivoco. 1.762% de actas para envío. Es que esto está por finalizar, la contabilidad de todas las actas,
y apenas 651 votos separan a la Keiko Sofía Fujimori Higuchi sobre Roberto Helber Sánchez Palomino de Juntos por el Perú. ¡Qué elecciones tan reñidas! Yo no había visto elecciones tan reñidas en América Latina como esta de el Perú. Más de 113 millones de lempiras transferidos desde Sede Sol y la Red Solidaria a una organización no gubernamental están bajo investigación. La denuncia presentada por la Asociación para una Sociedad Más Justa plantea dudas sobre el destino de los recursos y el alcance de las actividades realizadas por la ONG Jóvenes Metas. La seria denuncia de la Asociación para una Sociedad Más Justa sobre el manejo irregular de más de 113 millones de lempiras transferidos desde la Sede Sol y la Red Solidaria a la ONG Jóvenes Metas fue presentada ante el Ministerio Público. De acuerdo con la investigación, la organización Multirrubros era utilizada como fachada para actuar como organizadora de eventos, proveedora directa de juguetes y de comida navideña. Por ejemplo, la compra de nacatamales sobrevalorados adquiridos en una repostería de Olancho que fueron movilizados hasta la capital. Para Sede Sol, según lo establecido, vendió cada tamal y lo valoró en 80 lempiras. Al cotizar, y acuérdense cuándo fue esto, fue en diciembre del 2024, hace 2 años, 2 años y medio. Nosotros hace muy poco realizamos una cotización directa con ellos y nos decían que el valor de cada tamal era de 30 lempiras. Y se acuerdan de que la ONG Jóvenes Metas justificó de una u otra manera el por qué los había contratado y era un tema de disponibilidad. Entre los fondos erogados a la ONG se identificaron 1.5 millones de lempiras para la compra de pasajes e indumentaria para las Olimpiadas Especiales, 12 millones para la adquisición de 510 laptops y 50 estufas, 27 millones para comprar otras 1.026 computadoras y 400 pares de zapatos, 18 millones para la compra de alimentos, juguetes y canastas navideñas y 15 millones de lempiras para la compra de 100.000 platos de comida. Usted nunca se va a poner a que le regalen comida a alguien que no tiene comida, que le regalen canastas en Navidad a alguien que no tiene canastas, incluso que le regalen nacatamales, pero cuando vemos el informe de la SJ en donde sobrevaloraron un nacatamal de 30 a 80 lempiras, o sea, ahí ya fue algo irregular. Todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Aquí el llamado a las autoridades del Ministerio Público que hagan las investigaciones respectivas, porque no es primera denuncia, ¿verdad? En Sede Sol ya van varias. El análisis de la ASJ expuso que el 90% de estos convenios operó fuera del marco legal para realizar compras masivas de bienes y servicios con el fin de evadir los procesos de licitación estipulados en la Ley de Contratación del Estado. Realmente lo que podemos ver, digamos, un Estado o unos partidos políticos que llegan al poder creyendo que pueden hacer todo, confiados en la impunidad. La denuncia podría ser apenas la punta del iceberg. Según la ASJ, los recursos bajo sospecha superan los 113 millones de lempiras y podrían alcanzar los 137 millones al incluir otras dependencias. Ahora el reto del Ministerio Público será establecer si detrás de esos fondos existió un esquema para eludir los controles y las licitaciones públicas. Gabriela Lobo, Telenoticias. Este miércoles, el Colegio Médico de Honduras puso fin a las asambleas informativas tras llegar a un acuerdo con el secretario privado de la presidencia, Luis Castro. El gremio logró que las deudas salariales atrasadas se paguen de inmediato en este mes de junio, se garantice la base salarial en todas las dependencias del Estado y se instale una mesa técnica para revisar los despidos y reintegrar a los galenos afectados. Del señor presidente de la República, quien ha dado instrucciones precisas, ¿verdad?, para que aquellas deudas atrasadas que existían del 27 de enero a la fecha, que es su periodo de gobierno, sean pagadas de inmediato en este mes de junio. Y se va también a garantizar el reintegro de aquellos compañeros que han sido despedidos en la Secretaría de Salud y se revisarán los despidos que se han hecho en el sistema de emergencias 911. Como gobierno queremos agradecer principalmente a todos los participantes en esta mesa de diálogo por todos los acuerdos alcanzados el día de hoy y nos queremos comprometer a poder mantener estos acuerdos y darles efectividad a partir de lo acordado. Con este acuerdo, el gremio médico confirmó que a partir de este jueves se reanudará por completo el servicio de consulta externa en toda la red de hospitales públicos del país.
Personas con discapacidad visual provenientes de la zona norte y de Tegucigalpa protestaron este miércoles en las afueras de Casa Presidencial para exigir oportunidades laborales y el cumplimiento de sus derechos. Los manifestantes denunciaron la falta de inclusión en el mercado de trabajo, asegurando que pese a su preparación académica y experiencia, continúan enfrentando barreras que les impiden acceder a un empleo digno. Asimismo, solicitaron al gobierno la creación de programas que promuevan la contratación de personas con discapacidad y garanticen condiciones de igualdad. Una lamentable noticia. Este miércoles se confirmó el lamentable fallecimiento de la reconocida chef Sandra Díaz del Valle, quien perdió la vida justamente en el día de su cumpleaños 46. La profesional de la cocina, esposa del comunicador Juan Fernando Lobo y con una destacada trayectoria en los medios de comunicación, especialmente en la televisión nacional, llegó esta tarde sin signos vitales a la emergencia del Hospital Escuela tras reportarse que su estado de salud se deterioró luego de ser atendida en una clínica privada. Hasta el momento las autoridades han declarado que la causa de su muerte queda como indeterminada, por lo que el cuerpo fue trasladado a medicina forense para la autopsia respectiva. Y también TV Azteca Honduras ha emitido un comunicado con profundo pesar. Azteca Honduras lamenta el sensible fallecimiento de nuestra querida chef Sandra, quien dejó una huella imborrable en nuestra familia al compartir con todos su amor, su alegría y la pasión que la caracterizaba en cada proyecto que emprendía. Hoy recordamos con cariño su calidez humana, sus sonrisas y la dedicación con la que conquistó el corazón de compañeros y televidentes. Asimismo, pedimos respeto y solidaridad hacia sus familiares y seres queridos ante esta irreparable pérdida. Nuestra solidaridad con Juan Fernando Lobo, realmente con la familia, con sus hijos, con su hijo. Y es una pérdida. Yo conocí a la chef, a Sandrita, y una mujer increíblemente con un ánimo alegre, muy emprendedora, Renato, muy emprendedora, y lamentablemente ha perdido su vida. Sandra Isabel Díaz del Valle, la chef que ha fallecido hoy a sus 46 años. Y también nuestra solidaridad con la empresa TV Azteca, porque ahora la cocina es muy importante en nuestras programaciones. Nosotros hemos tenido, tenemos y vendrán chef aquí a nuestros programas, así que nuestra solidaridad con la familia de Sandra Díaz y con TV Azteca. Bueno, vamos con el problema eterno de Marcovia, las promesas de sucesivos gobiernos que no cumplen y los problemas que se presentan siempre que viene un fenómeno como la tormenta tropical Cristina. Las lluvias y las marejadas vuelven a dejar su huella en el Golfo de Fonseca, donde cientos de familias enfrentan una vez más los mismos riesgos de cada año. Cansado de la situación y de la indiferencia de los distintos gobiernos, el alcalde de Marcovia Choluteca llegó este miércoles a Copeco a entregar una propuesta para reubicar a las comunidades más vulnerables y romper el ciclo de emergencias que se repite con cada temporada de lluvias. Que es un plan de reordenamiento que conlleva muchas obras que hacer en ese sector y que lastimosamente en todos esos gobiernos que han pasado por el país no ha habido la voluntad política. Hoy yo tengo que reconocer al ministro Reinaldo Sánchez de esa voluntad. Ya se conformó una mesa de seguimiento a este tema y ya entregamos el documento para que ellos puedan buscar el financiamiento para poder actualizarlo. Calix detalló que actualmente están afectadas más de 3.000 familias de pescadores que faenan en toda la franja que abarca desde Punta Condega hasta Punta Ratón. Además reporta 150 familias afectadas, específicamente en Cedeño, por el estancamiento de agua producto de las lluvias y las marejadas. En Copeco aseguran que hay voluntad para reubicar a las familias afectadas, pero advierten que no será una tarea sencilla. Explican que además de la inversión que requiere el proyecto, muchos pobladores podrían oponerse a dejar la zona al considerar que allí se encuentran sus fuentes de trabajo y sustento. Cuando el oleaje se introduce, ahí se ven afectadas estas personas que viven en la línea costera de Cedeño, Coyolito,
Punta Ratón y que viven de la pesca. Sin embargo, ellos obtienen su fruto de trabajo ahí. Por lo tanto, va a ser muy difícil decirles que se retiren. Las autoridades no descartan buscar apoyo de organismos internacionales para financiar posibles reubicaciones y obras de mitigación. Para esta ambientalista, el desafío no es solo meteorológico, sino de gobernanza. Cuestiona la responsabilidad institucional, tomando en cuenta que cientos de familias han terminado dependiendo de las áreas costeras de alto riesgo como su principal medio de vida. El Estado carece de una capacidad estructural histórica para ejecutar planes de reubicación inmediata. Tomen medidas para reubicar a las poblaciones y para buscar nuevas medidas que prohíban que estas zonas nuevamente se vuelvan a poblar. Cada temporada lluviosa deja el mismo balance. Familias afectadas, viviendas inundadas y llamados de auxilio. El desafío para las autoridades no es solo atender la emergencia, sino evitar que el próximo año estemos contando exactamente la misma historia. Gabriela Lobo, Telenoticias. Cerramos la emisión estelar con las 5 de TN5.